Esto yo lo llevaba en silencio, no lo había hablado, pero albergaba una emoción. El cuerpo está diseñado para sanarse. Biodescodificación, ¿qué es un dolor? Es una emoción no expresada. Entonces podemos decir, yo me reconstruyo. No quiero crecer, ¿sí? No quiero verme, no quiero dejar de ser niña. Estamos en una era donde la información ya no está guardada, es para todos, donde podemos hacerlo diferente. Ningún terapeuta sana. Que es que no puedo irme al pasado y cambiarlo, pero sí puedo empezar ahora a construir un nuevo final. Buenas, buenas, hermosas almas, bienvenidos una vez a un capítulo más de Sanando lo Invisible. Y como siempre estoy aquí, me acompaña mi querida doctora Neisy González Arce. Bienvenida, doctora, gracias por siempre estar aquí compartiendo tu sabiduría. Gracias, preciosa, también por estar en este camino, este amoroso camino de sanación. Y gracias también a nuestra invitada, María del Carmen. Gracias, María del Carmen, por venir. ¡Qué Gracias. rico! Sí, 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 es que le íbamos a dar paso, mi dog, y es que hoy tenemos una gran invitada. Bueno, ya lo dijo la doc, pero nos acompaña nuevamente para que podamos seguir profundizando. Así que bienvenida, María del Carmen, y gracias por aceptar esta invitación. A ustedes muchas gracias por invitarme. Gracias a Qué, ti. Qué bonito, mi María del Carmen. Y bueno, aquí estoy rodeada de dos mujeres tan sabias. Qué honor y qué placer me siento aquí para seguir aprendiendo en este camino. Y sí, como les dije antes, vamos a seguir profundizando en este tema de la biodescodificación, que yo sé que les gustó mucho. En el capítulo, hace 2 capítulos anteriores, hablamos un poco de qué era, cómo funcionaba, y hoy tenemos un tema transformador, porque hoy toca algo tan bonito que es la salud femenina, algo que vamos a tocar ovarios, úteros, senos, de este tema tan maravilloso. Así es. Gracias, Carol. Gracias, María del Carmen. Entonces, a todas las chicas que alguna vez se han detectado o se han dado cuenta que tienen algún quiste, masa o tumor, o de útero, o de ovarios, o de seno, y quieres saber qué hay detrás, cuál es la correspondencia emocional, pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Qué bonito. Así que si eres mujer o estás acompañando a mujeres, este tema te interesa mucho, quédate todo el programa. Pero antes de nada, quiero invitarlos a que nos sigas en redes sociales como Sanando lo Invisible. También sigas a nuestra doctora, que recuerden que ella es consteladora, biodescodificadora, psicóloga con más de 40 años de experiencia. Doctora, ¿cómo la podemos encontrar en redes sociales? Neisy.constelaciones en Instagram. Ahí estamos. Ahí ella siempre está compartiendo reflexiones y toda su sabiduría. Y también a nuestra gran invitada María del Carmen, cuéntanos, ¿tienes redes sociales o tu número de teléfono por si quieren consultar contigo? Mi número telefónico es 301-521-5090. Pues ya sabes, si Gracias. conectas con María del Carmen, con su sabiduría interna, también puedes escribirle para agendar tu sesión. Y con la doctora Neisy también. Y aquí esta servidora me puedes seguir a mí en redes sociales como Carol Ortega P, Carol con K. Y ahí estoy compartiendo reflexiones, mi día a día, de todo lo que yo voy integrando de este camino tan amoroso. Y aquí en Sanando lo Invisible hablamos de eso, de este camino terapéutico y de una mirada amorosa para que tú puedas hacerlo diferente y transformar todo ese dolor en amor, con Ujú. fuerza. Así que bueno, Así vamos es. ahí, entrando con ese tema tan bonito, con el cuerpo de la mujer, con ese mapa emocional, porque vamos a observar qué hay detrás de cada síntoma. Entonces, bueno, yo les quiero hacer una pregunta Ujú. así Dale. como quien, para que empecemos a desarrollar el tema y es, ¿qué significa en biodescodificación el útero, los ovarios, todo este tema tan bonito? María del Carmen, dale. Bueno, me gustaría primero hacer como un pequeño resumen de cómo está conformado
nuestra parte sexual femenina, ¿sí? Ujú. Ok. Que empieza en la parte de los labios exteriores, labios interiores, la vagina, después llegamos al cuello del útero, luego hay un canal, luego está el cuerpo del útero y tenemos las tubas y en sus extremos están los ovarios. Ok. Entonces, es muy importante tener en cuenta que un conflicto que se da en la parte externa, por lo menos en los labios o en la vagina, no es el mismo conflicto que da en el cuello, ni tampoco el mismo conflicto que da en el útero, y mucho menos en la trompa o en el ovario. Son conflictos totalmente diferentes. Así es. Entonces, Oh, partiendo de allí, entonces vamos a hoy a mirar desde el cuello del útero hacia arriba, ¿sí? Ujú. wow. O Sí. sea que es súper importante tener claro en dónde se genera el síntoma. Para las personas que no, que por primera vez están como conociendo este tema, ¿nos podrías explicar un poco alguna de las dos cuando nos hablas del conflicto emocional? O sea, que como un breve resumen de la biodescodificación, que yo sé que ya lo tenemos en el anterior episodio, pero simplemente como unas pinceladas para que si tú que nos estás viendo en este momento eres desconocedor, pues entiendas y comprendas un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ok. Entonces, dijimos en la reunión anterior que para que nosotros lleguemos a tener una enfermedad, deben haber 5 condiciones. Ok. La primera es una situación que llega de una manera inesperada, muy dramática, lo viví en soledad, no lo dije a nadie y no le hallé solución. Al no hallarle solución, el cuerpo me ayuda con ella a través del síntoma o de la enfermedad, ¿vale? Ujú. Entonces, por eso les explicaba que no es lo mismo un conflicto en el cuello del útero que en una trompa o en un ovario o dentro del Ujú. útero. Ujú. Ok, o sea que hay que tener esa claridad y esa precisión a la hora de ir a informar, ¿no? A entregar, porque sé que ustedes siempre piden un diagnóstico médico a la hora de Ujú. poder hacer como Exactamente. el proceso. Ujú. Sí, Así es. la otra parte que es también bueno aclarar es que el útero tiene diferentes capas. Tiene una parte que es el endometrio, otra parte que es un músculo liso. Entonces no es lo mismo también un conflicto en el endometrio que un conflicto en ese músculo liso del útero, ¿vale? Ujú. Ok, Ok. ok, o sea, son varias cositas que hay que Que tocar el tocar. día de hoy. Sí, Varias. Así es. así es. Bueno, entonces en lo que dijo María del Carmen es haber vivido un conflicto y a eso le sumamos el silencio y el secreto que guardamos muchas mujeres en las que no nos quedamos calladitas sin decir lo que sentimos y también porque tenemos miedo, entonces ese silencio y ese secreto hace parte del proceso de la enfermedad. Es diferente cuando la mujer habla de lo que siente a cuando se queda en silencio. Entonces, quedarse en silencio hace parte del proceso de la enfermedad. Ah, o sea, es importante hablarla. Ujú. Exactamente. Hablar es parte de la solución. Por eso es tan terapéutico, tan sanador hacer terapia. Wow, qué bonito, qué bonito. Bueno, y entonces, entrando pues así como en materia, ¿no? Yo lo que tengo entendido que evidentemente el útero es nuestra primer casa, ¿no? Entonces Ujú. ahí se genera como muchos conflictos, bueno, muchas mujeres que le han tenido que retirar el útero. Sí, Ay, ¿qué? podemos hablar de casos. Entonces, María del Sí. Carmen nos apoya. A mí me han consultado temas de útero. Uno de ellos, una señora que se lo iban a quitar, ella tenía mucho miedo de la cirugía y tenía una masa que le dijo la doctora más grande más grande de la mitad de su útero. Por eso se lo tenía que quitar. Ella lo consulta y a ella lo que le sale en la terapia es un hijo nacido.
un hijo no nacido guardado en secreto, el mayor. Tenía un hijo vivo, el segundo, pero lo presentaba como el hijo mayor. Entonces es como si esa masa guardada dentro de su útero estuviera representando ese bebé que estaba en secreto. La solución Wow. fue darle lugar a su hijo, hablar con su hijo segundo, darle lugar a su hermano mayor y hacer un acto que representara en su casa a ese hijo. Ya dijo que iba a sembrar una planta saliendo de su casa y al lado derecho que iba a ser como ese niño ya representado en esa planta. Y ella esperó a la cita médica, esperó 3 meses y cuando volvió, le volvieron a hacer los exámenes y estaba disminuyendo de tamaño, por lo cual la doctora la liberó de la cirugía, que era lo que ella no quería. Ella tenía miedo de la cirugía. Entonces, ese es un caso, pero es que hay otros casos donde hay chicas que han consultado, por ejemplo, por endometriosis y la mayoría de las que yo he atendido han tenido un conflicto, uno, de no estar en su lugar y dos, de estar enfrentando. Ejemplo, que en la niñez vivieron violencia intrafamiliar, número uno, y dos, la violencia era entre papá y mamá, y dos, la hija está en el medio defendiendo a la madre, o sea, pierde el lugar de hija y enfrenta a papá. Y la tensión que esto genera durante muchísimos años, esa tensión es lo que empieza a generar la masa o tumor, porque como no me puedo separar del conflicto en casa, el tumor intenta separar algo. ¿Cómo lo ve Oh, María del Carmen? bueno, entonces, para que haya una masa, primero tuvo que haber hecho una úlcera. Ujú, Entonces, cuando la persona tiene ese conflicto que fue vivido en soledad, que fue dramático, que no le halló una solución, entonces se crea una úlcera. Entonces, allí está ujú, en conflicto activo de la enfermedad, se llama, en biodescodificación. El cuerpo, como es tan sabio, ¿el que hace? Hay una herida, así como cuando nos cortamos nosotros, que el mismo cuerpo empieza a generar tejido para cerrar la cicatriz, igual en un órgano que hace exactamente lo mismo y empieza a crear células, 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 sí, de una manera exagerada. Entonces ya no hay control. Ella reparó porque se separa, como dice la doctora, pero en su psique ella no se ha dado cuenta que resolvió. Entonces, Wow. por eso se llega, después la doctora hace su terapia, la chica cae en cuenta qué es lo que está pasando, entonces allí vienen las bacterias, vienen los hongos a transformar, a comerse esa cantidad de células que se sobrecrecieron, ¿sí? En algunas ocasiones, eh, mm, como nuestro cuerpo no tiene la suficiente herramienta, por así decirlo, las suficientes bacterias, o hace una infección demasiado grande que tiene que usar antibióticos y todo lo demás, entonces en esos momentos hay que hacer la intervención quirúrgica, que hay que retirar la masa. ujú. Ok. Sí, Wow. por eso Entonces es estoy entendiendo. importante la ayuda médica. Exacto, sí, sí, claro, siempre estamos diciendo, es importante ir al médico y bueno, lo que yo tengo entendido es que el médico hace su parte y Ujú, luego los terapeutas hacen su otra parte y ese equilibrio ayuda a que tú salgas de ese conflicto, de esa enfermedad mucho más rápido. Entonces, a lo que decía María del Carmen, entiendo que cuando tú haces una toma de conciencia, ¿no? Tú tomas conciencia y dices, oye, esto yo lo llevaba en silencio, no lo había hablado, pero albergaba una emoción de tristeza, de rabia, de dolor, que cuando yo empiezo a hablarla, porque le hablo a mi hijo, le hablo a todo el mundo, ya llegan las bacterias, ¿no? Para poder hacer que esa masa se Para vuelva más transformar. pequeñita, para transformarla. Ujú, Oh, le da como la orden. ajá, sí, Wow. sí. Imagínate esto a mí cada vez que, porque como yo apenas estoy introduciéndome el tema,
para mí es un universo nuevo y es un mundo nuevo entender que realmente dentro de nuestro cuerpo hay tantos universos, hay tantos seres que están ahí a nuestro servicio, ¿no? Al servicio de la vida, que mira, me erizo y todo. Me Entonces parece. podemos dar esa conclusión, virus, hongos y bacterias vienen a ayudar. Exactamente. Vienen a Virus, transformar. qué bonito. Las bacterias vienen a transformar, ¿sí? O sea, la masa la descomponen. Luego viene el hongo a comerse esa parte que se quedó muertica allí. Mira cómo es de sabio nuestro organismo. Wow, qué bonito. No, me quedé así como en shock, ¿no? Al comprender eso tan Ajá, bonito, ole, mire. Y sí. eso que es una parte, estamos hablando apenas Ujú, estamos entrando en el tema y mira la profundidad de esto tan bonito. Y así sí, de casos, ¿no? Porque esta es la historia de esa chica, pero Ujú. hay muchos casos y diferentes, porque estaba escuchando, de hecho, yo ahora en un podcast, decía, en otro podcast, decía como que simplemente el detonante puede ser incluso que tú vas caminando y escuchas algo y como que se activa la memoria, ¿no? Algo por allá sí. de una casa, no, es que en mi casa fui maltratada, pero ni siquiera es directamente contigo, es indirectamente, lo escuchas y se activa la memoria. ¿Se entiende lo que dije? Sí, Sí, la Entonces eso me, detona. se exacto, le detona. detona y la persona no es consciente en ese momento y cuando va a consulta empezamos a hacer el mapeo, ¿no? A rastrear y cuéntame qué estabas viviendo en ese momento, qué estabas hablando, qué escuchaste. Tan importante Ujú, eso, ¿qué escuchaste? Y ahí dice, ay, pues yo escuché dos personas discutiendo, ¿qué palabra escuchaste exactamente? Pan, y ahí está la llave, ¿no? Esa es la ujú. llave que abre esa puerta. Sí, Sí, para ir al programante. sí. Entonces, ahora que tú estabas hablando y María del Carmen, yo estaba recordando una frase que muchas veces hemos leído o escuchado y es, el cuerpo está diseñado para sanarse. Ujú. El cuerpo Total. está diseñado para Sí. sanarse. Claro. Y aquí, Carol, también me gustaría aclarar algo y es que ningún terapeuta sana. El No, cuerpo, no. el cuerpo tiene la capacidad de sanarse solito, ¿sí? Pero ahí está la diferencia entre el doctor Hammer, que es el creador de la medicina germánica, y Christian Flechet. El doctor Hammer pensó que solamente con darse cuenta la persona de su conflicto, cuál fue su programante, el cuerpo solito iba a sanar, ¿sí? Pero a él se le murieron muchos pacientes y por eso él perdió su licencia médica. Luego Ok. viene y Cristian empieza a analizar los casos y él dice, no, aquí hace falta un pedazo, como decimos nosotros, y introduce la terapia. ¿La terapia para qué? Para llegar al resentir y a través de Mark Fletcher, de los ciclos biológicos memorizados, llegar hasta ese programante. ¿Sí? Ujú, Wow. Entonces tenemos un programante, tenemos también un autoprogramante y también tenemos un detonante dentro del proceso de la enfermedad, ¿sí? De ujú. la enfermedad. Ok. Y bueno, ahora se me viene una pregunta que sé que muchas de las mujeres que nos están viendo, y bueno, yo fui una de ellas, una paciente, donde las menstruaciones o intermitentes se iban, volvían, eran dolorosas, ¿no? Ya que estamos hablando pues de todo este aparato tan bonito que tenemos. ¿Qué pasa Sí. ahí en esos casos? Bueno, entonces la menstruación no debería de doler. Es Mm, atípico que duela una menstruación, ¿sí? Porque el ujú, cuerpo está diseñado para eso. Entonces, acá ujú, un tip para cuando tengamos un dolor. Descodificación, ¿qué es un dolor? Es una emoción no expresada. Ok. Nos da una inflamación. ¿Por qué nos da una inflamación? Porque tenemos una ira contenida allí, ujú. ¿sí? ¿Qué estamos sacando de nosotros? La sangre. ¿La sangre quién es? Nuestra La familia. familia, ¿A quién quiero yo sacar de allí?
con tanto dolor y yo no lo puedo expresar, porque además estamos en un medio donde a la familia no se critica, a la familia no lo podemos esto, la familia por aquí, la familia por allá. Entonces, nosotros calladitos, ¿sí? Y quien expresa en nuestro útero tratando de sacar lo más que puede esas Ujú, menstruaciones que son abundantes. Quiero sacar del nido a alguien, ujú. Claro. ¿sí? Y hay que Puede, ir en búsqueda de esa persona que Ujú. inconscientemente ella quiere sacar. Que exactamente. puede ser el padre, por ejemplo, Ajá, pero Ok. entonces también puede ser, quiero sacarlo y no puedo, o se fue y no puedo retenerlo, ¿ya? ujú, Igual. sí. Entonces, La, es o- lo que sería el lenguaje. la Ah, otra porque parte, la aquí otra, hay que dejar claro, ¿no? Que cada persona tiene su historia. O sea, esto es como pinceladas que estamos dando, pero ujú, cada vez que una persona viene a consulta, pues ahí encontramos, ¿no? El Ujú. detonante, el programante que cada persona pues va encontrando y va generando en su historia. ¿Qué decías, María del Carmen? aquí es muy importante también tener en cuenta la manera como nosotras las mujeres nos expresamos. No sé, cuando yo estaba en el colegio, que yo sufrí mucho del útero, de hecho me tuvieron que retirar el útero. Ok. Entonces, en las conversaciones con las chicas del colegio, uy, qué cosa tan horrible tener la menstruación, uy, esto es Ujú, horrible. Entonces, ujú, es, es mi rechazo a mi feminidad, porque eso forma parte de mi feminidad. No, no ujú, quiero eso. La otra es, cuando llega la menstruación, hay una transformación en el cuerpo de la mujer que ella deja la puerta y empieza a entrarse en la adolescencia. Y es también ese rechazo a no quiero crecer, ¿sí? ujú, No quiero verme, no quiero dejar de ser niña. Y con la menstruación ujú, ya no me van a, y de hecho en muchas familias cuando las niñas ya menstruan, ya las empiezan a tratar de una u otra manera, muy ujú. diferente a como cuando eran niñas. Sí, perdió su Wow. niñez. Bueno, Perdió y su niña. el trasfondo de todo esto también es el conflicto con mamá, porque es lo femenino. Mi identidad como mujer femenina viene de mi relación con mamá. Entonces, entre peor sea mi relación con mamá, podemos decir, más dolorosa puede ser la menstruación. Ok, ¿Ya? claro. Bueno, ahí si tú nos estás escuchando y tienes esas menstruaciones dolorosas, puedes agendar tu sesión Sí, sí. con María del Carmen, con la doctora Neisy, y aunque yo no soy biodescodificadora, también te llego Llega, al tiene sus programante. recursos. Claro que Entonces, sí. agradeciéndole pues a este camino de sanación y este camino de solución en la terapia que yo llamo un camino amoroso de sanación, y a los terapeutas que ya mencionó María del Carmen, al doctor Hammer, al doctor Cristian y muchísimos otros, que gracias a Dios hay muchísimos terapeutas en este camino de sanación, porque nos quedamos cortos, son muchísimos, porque así como terapeutas tenemos el recurso para saber encontrar el detonante y saber encontrar el programante. Quien encuentra el programante encuentra la solución. Por eso esta terapia es breve y es corta. Exacto, es corta, breve y haces que tomes conciencia y que tu cuerpo se sane solo, que Ujú. esa es la magia, el poder, tú tienes ese poder interno, entonces date ese permiso de ser acompañado, de ser guiado, porque nosotros ya hemos estado ahí, ahora simplemente es mostrarte cómo es el caminito y ya, y tú ya puedes volverte una experta, ¿no? Porque a medida que vamos yendo a terapia, las vamos pillando más fácil. Sí. Nos Sí, volvemos más expertas, así que bueno. Entonces, a la persona que tiene esas reglas dolorosas, abundantes, pues ya sabemos, hay que observar conflictos con mamá, conflictos con alguien de la familia que estoy guardando y que estoy rechazando, ¿no? Y ujú. ahora todo lo contrario, las personas que les deja de llegar por meses. ¿Qué pasa ahí? La irregularidad. Entonces, si no llega la sangre y no se expulsa la sangre, ¿cómo lo podemos leer? Si mi cuerpo grita lo que mi boca calla y no puedo tener menstruación, entonces, ¿qué es lo que mi cuerpo está gritando? A ver, Carol, te la No devuelvo. puedo crecer, no puedo crecer. Por ejemplo, o Por tengo miedo de ejemplo, crecer.
tengo miedo de crecer, entonces mejor me vuelvo pequeña como antes, cuando no tenía la menstruación, o también puedo entrar en una memoria donde estaba mi mamá en embarazo, un embarazo psicológico, no sé, ahí, Sí, entonces qué qué miedo, Qué miedo. qué miedo. miedo maternar, ¿ya? Ujú. Mm, Además que como estábamos diciendo que la enfermedad es una solución, entonces si mi mamá perdió bebés, entonces ¿qué va a hacer el útero? No, yo no me voy a embarazar. Pues claro. es peligroso yo, la vida es peligrosa, entonces yo mejor no voy a la vida. Ujú. Ok. O estamos hablando del nido, el nido es peligroso, entonces yo allí no puedo anidar. O de una manera inconsciente yo estoy diciendo, ay, mi esposo, eh, este no es apto para ser un buen papá. ¿Sí? Así yo iba con él y quiera tener un hijo con él, pero por allá mi inconsciente dice, no, él no puede ser buen papá. O yo, autoprogramante, entonces yo digo, no, yo no, por ahí escuché a alguien, una consultante que decía, no, es que a mí se me mueren hasta las plantas. Oigan la expresión, a mí se me Ujú, mueren hasta las plantas. ujú. Entonces, ¿cómo voy a poder engendrar Sí, si a mí Claro. no tengo la también, capacidad para cuidar? sí, pero también está en el caso que tú dijiste, María del Carmen, hacia el hombre que no lo considero para Ah, ejercer la ajá. paternidad, pero también es no quiero o me di cuenta que me traicionó o que tiene un hijo con otra mujer, entonces Ujú. ya, entonces yo ya no quiero tener un hijo con él. Ajá, pero allí ya nos bajaríamos, porque esa forma hace la parte del cuello del útero, Ah, sí, ahí estamos en el cuello del útero. ¿sí? Perfecto. Sí, Cuando sí, en el cuello del útero, entonces te empieza a inflamarse para tener sí, la mujer la disculpa de no quiero sexo, porque ella ya sabe en su inconsciente que él le está haciendo infiel, ¿sí? sí, ya Mm. le llegó el run run. Ya le llegó el run run, ¿sí? Pero Entonces, no el run run verbal, no, sino biológico. Porque el hombre que ha tenido sexo fuera viene donde su esposa y él trae retales del ADN de la otra persona, ¿sí? Entonces, la mujer, ¿qué hace? Se protege. El cuerpo es sabio y se protege. sí, la No, biología. este hombre es peligroso. Anda por allá con otro, con otra. Ujú, Ay, así a mí se es. me vino, ahora que hablaban, se me vino mucho como, se me venía imágenes de mujeres que diciéndoles que tú me estás siendo infiel. Ay, es que usted está loca. Y decía, no, eso es intuición, ya es el run run biológico que le Sí, están ahora, diciendo a usted. ya Y podemos digo, hablar Así el es, run run biológico. sí. qué bueno, Ajá. no Y estás, mira, no estás loca. no, y tan es así que por eso se da el virus del papiloma humano. Claro, Claro, ¿Sí? claro. claro. Entonces se hace la inflamación, ¿sí? Ese virus viene, me trae la información, hace la llaguita, el cuerpo Ujú. empieza a hacer a crear más células, llegan las verruguitas. Si eso no se trata, entonces ya se va a convertir en un cáncer. Ok, Posiblemente o no, y eso depende de la intensidad del conflicto. Entonces yo Exactamente. quiero, nosotros hablamos esto en la reunión pasada, el podcast anterior, pero como María del Carmen lo mencionó hoy y tal vez alguien no ha visto el podcast anterior, entonces María del Carmen dijo, a mí me operaron de mi útero y nosotros ese día hablamos del detonante y el programante. Entonces lo Ujú. podemos poner en contexto aquí, María del Carmen, cuando te retiraron tu útero, ¿cuál fue el diagnóstico, cuál fue el detonante y cuál fue el programante? Ok, bueno, entonces a mí me dio una endometriosis estadio 4, o sea, el más grande que hay de la endometriosis. Eh, yo tenía el endometrio tenía, el endometrio tiene que ser dentro del útero, yo tenía endometrio por fuera, ok. Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, el detonante era por el nido en el que yo vivía, no me agradaba. El hombre tenía un hogar por fuera, yo sin saber. Eso era el detonante. Pero mi programante fue que mi madre tuvo 7 pérdidas.
Ujú. Mm. 7 bebés no nacidos, abortos espontáneos. Entonces, mi biología dijo, no, es peligroso y entonces me crea este diagnóstico para yo no poder quedarme embarazada, ¿sí? Ujú. Sí. Además también que yo volví a retomar mi historia clínica y decía útero bifurcado, algo así. En todo Ujú. caso, es un útero con dos cavidades, Ajá. Mm. Sí, ¿sí? también se Entonces puede leer. es una casa con dos habitaciones. Una mujer no se podrá embarazar, pero un animal sí, por lo menos los conejos. Los conejos sí Ujú. se pueden. Primero en una recámara, ¿sí? En una recámara, ella está haciendo su gestación, los puede parir, pero en la otra ha iniciado otro embarazo. ¿Eso Ujú. cuál es la finalidad? De conservar la especie. Entonces, Ujú. nuestro útero, que su función es ¿qué? Dar la vida, Ujú. sostener la vida, Sí, reproducirnos. reproducirnos. ¿Para qué? Para conservar la especie. Entonces, Ajá. son conflictos de sobrevivencia, se llaman Sí, en biodescodificación. sí, entonces tiene lógica que haya tenido el programante en la pérdida de muchos hermanos. Ujú. Entonces, maternar es peligroso, Maternar es peligroso, ¿ya? exactamente. Y entonces el útero se bifurca y al salir del útero, la endometriosis cuando sale del útero también puedo leerlo como quiero irme de aquí, quiero irme Quiero de irme esta de casa, aquí. de esta Total, casa. literal, quería irme Ajá. ahí. Entonces el útero, el síntoma lo dice. Cuando sale Sí, de la casa, que es el útero, que es nuestra primera ajá. casa, entonces yo quiero irme de aquí. No estoy a gusto en esta No, casa. y lo más chistoso es que a mí me sacan el útero y a los 2 años yo me separé y hice mi nido aparte y mi vida Ujú, cambió totalmente. claro. Entonces, mira Entonces, cómo es. ahí donde decimos que la enfermedad es un maestro que viene a enseñarme. Y cuando yo lo entiendo y aprendo el mensaje, mi vida cambia. Y la vida de María del Carmen cambió y es un antes y es un después. Sí, claro. La otra Claro. es, allí se ve claro el ejemplo de yo no le di solución. Yo lo vivía en soledad. Era dramático. ¿Sí? Ujú. Era muy dramático. Y yo no era capaz de decir, me quiero ir de aquí, yo no era feliz, lloraba todo el tiempo, pero no tenía la fuerza para irme de ese nido. Ujú. Pero cuando me sacan la casa, o sea, cuando Ujú. me sacan el nido, me voy. Ok. Bueno, y yo te tengo una pregunta, María, listo. Ya a ti te sacan el nido, te sacan la casa y tú no tenías, bueno, conciencia de todo esto porque pues te lo tuvieron que retirar. Ahora que tienes toda esa conciencia, que pudiste observar como con otros ojos, le pudiste dar otra mirada a tu historia, hoy en día, ¿cuál es el beneficio que tienes al darle toda esa mirada? Si ya no tienes el útero adentro. Porque queda un útero energético, ¿no? Yo entiendo que Sí. queda Exactamente, un útero, claro. entonces, Literal. Es decir, mira, tan es así que a los 10 años de haberme sacado 9 años de haberme sacado el útero, a mí me vuelve a salir una masa como un útero. ¿viste? Es que ¿Por qué? es, Porque todavía mi cerebro estaba en el no lo había, conflicto. estaba en el conflicto. Cuando yo ya lo entiendo, que era una casa también más amplia para todos mis hermanitos que no habían nacido, y empiezo a hacer el trabajo, la masa desaparece, Ujú. ¿sí? Es Pero que que quería hacerte esta pregunta porque, claro, muchas personas nos estarán escuchando y dirán, bueno, pero ¿ya para qué si yo ya no tengo el útero? No, lo que pasa es que cuando te retiran el útero se vienen muchas complicaciones. Conozco dos, tres personas donde me dicen, es que esto es lo peor que yo he podido hacer, es que se siente muy mal, pero lo que pasa es que la solución no es la retirada como tal. Bueno, sí es una de las soluciones que están a la mano, pero el conflicto va mucho más allá, que Ujú. cuando tú puedes observarlo, como lo dice María del Carmen, que pudo observar toda esa historia, ya no tiene más esas masas.
ya le Ujú. da ese lugar que debe de tener. Pero la Sí, sí. otra, Carol, es porque se pierde el útero, porque Ujú, Ok, hay una profunda desvalorización en el ser mujer, porque eso es lo que me diferencia a mí de un hombre. ok. ujú, ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo pierdo mi útero, es una profunda desvalorización. ujú, Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, hay que construir un nuevo proyecto, hay ujú, que entonces empezar con reconstruir mi propia casa, en donde hay unas normas, donde hay unas reglas que yo diseño de ujú. convivencia, bueno, y todo lo demás que les estaba contando la vez pasada. Sí. Entonces, es importante entender, ¿sí? Y lo que yo les decía ahora de la matica, tan horrible ser mujer, porque a nosotras las Ujú, mujeres nos castigaron con esto, porque entonces mira, ujú, a cuenta gotas. Entonces, darle un lugar a ese útero, ¿sí? ujú. Eso no me hace menos mujer, nunca, porque, por haberlo perdido, pero sí me hace a mí entender que, que la casa también es donde yo estoy, lo que yo construyo. Exacto. Entonces podemos decir, yo me reconstruyo. Exactamente. Qué bonito. Ujú. Yo me reconstruyo. Y para Claro bien, que y sí. para mi propio bien. Y como me decía una de las chicas en una consulta, y en mi nueva casa tengo los muebles del color que yo quiero, tengo la cocina como yo quiero, tengo mi cama como yo quiero. Está a mi gusto, ahora sí. Y ahí es como que conectamos con nuestra feminidad, ¿no? Con ese divino femenino. Ujú, Ujú, perfecto. así es, Mm. ajá. Sí, otra, hablando de la desvalorización, hay mujeres que tienen prolapso de útero. Entonces, ¿Qué el es útero, prolapso? Espera, María porque ahí sí ya ¿Qué es prolapso de útero? cuando el útero, el útero está sostenido por unos tejidos, por unos tendones, por así decirlo, por unos músculos que son los más fuertes del cuerpo de la mujer, porque tienen que ser tan fuertes para poder sostener El eh, útero, el el útero. embarazo. Entonces, digamos, esas fibras, eh, al tener desvalorización, ¿qué hacen? Pierden su fuerza y no lo Pierden pueden fuerza. sostener. Entonces el útero desciende. Ah, y hay Sí. que ponerle las mallitas, que hay imagínense que yo tuve eso, pero yo a medida que, inconscientemente ahora tomo conciencia, he hecho mucho trabajo de valores y ya no me espera, qué bueno. A Ok, mí me iban a hacer esas, ya lo vi, ya lo vi. Ya y ya logró. lo resolviste. Ajá. Pero Qué entonces bueno. allí el útero es un triángulo invertido, ¿sí? Ujú, Pero entonces al salirse, mire la forma que hace, es como un pipí. claro, sí. Entonces yo me hago como un hombre, También. Entonces, Qué de bueno. nuevo porque estoy vuelvo. desvalorizada en mi feminidad. No me sirve Sí. ser mujer, necesito ser un hombre. Entonces, ¡pum! Se me baja para yo tener como especie de Ujú, un falo ahí, ¿no? sí. Entonces, de nuevo estoy, digamos, en un conflicto con mi madre, con la vida, con el femenino que aprendí de mamá, con el ser mujer que aprendí de mamá. Y todo esto puede ser transgeneracional, con mi Sí, madre, con la abuela, con la tatarabuela, sí, todo el linaje así femenino. es. Todas las mujeres que han sufrido traiciones, engaños, decepciones, desprotección, violencia, etcétera, etcétera. Ujú. Etcétera, etcétera. Y ahí entonces, al tener como caído ese útero, también ahí se viene lo que es la incontinencia, ¿no? No, ¿O No, no? lo que ¿No? pasa no, es que, Vale. espérate, lo que sucede es que el útero, por eso hay que aclarar en la biología, el útero Ajá. está en la parte posterior, o sea, hacia el abdomen, ¿sí? Ok. Y nuestro útero está como casi encimita de la vejiga, De la vejiga. ¿sí? Entonces, cuando este también
se descuelga, Se entonces hace des- fuerza en la vejiga. Entonces puede haber un prolapso también de vejiga. ok. Pero allí el conflicto es diferente, porque el conflicto de la vejiga es territorio, necesito marcar mi territorio. Ahí es cistitis, incontinencia, todo esto es territorio. Exactamente. Ujú. Sí, Y sí, Mm. el prolapso del útero es la desvalorización en mi feminidad. Entonces necesito hacerme hombre, necesito mostrarme fuerte. El falo es un símbolo que representa la masculinidad, porque a mí el femenino no me sirve. ujú. Entonces tengo que volverme hombre, tengo que bascularme a lo masculino y el que lleva al proveedor, ¿no? Ahí también hay un conflicto, ¿no? Claro. Ok, Pero Y también puede wow. estar el conflicto con el hombre, es no necesito un hombre. sí, la otra es, no me gusta esta relación sexual, entonces llega, se baja para no tener espacio y no poder tener la penetración, ¿ves? Entonces es otro conflicto. Claro, volvemos a lo mismo y repitiendo. Tu historia es la que tiene la solución. Estamos hablando de varios conflictos y varios casos que las doctoras han atendido, pero tú en consulta observas cuál es tu solución y el porqué del conflicto, el para qué, más el por qué, sino el para qué. Porque recuerden que el cuerpo nos está ayudando a sanar. El cuerpo Ujú. nos está simplemente liberando de eso que callamos, de eso que no somos capaces de observar, de mirar. Y él dice, venga mi amor, venga, yo le voy a ayudar, porque ya vemos que a usted le está costando ¿Verdad? esta parte, entonces venga, vamos a hacerlo por aquí. Sí, es literal así, como Así si el es, cuerpo sí. hablara así. Ajá, Sí. Además, yo sí. me imagino esa voz como con dulzura, venga, ya, ya Ujú. vemos que tú lo requieres, entonces vamos, útero, Sí, vamos a retirarlo. Vamos, Ajá, ujú, entonces sí. sí es como la forma de ayudarnos. Ujú. sí. O yo Eh, me sacrifico. ujú. Carol, ahorita que dice sacrificio, y Carol estaba diciendo que podría ser transgeneracional, entonces por lo menos una infertilidad es un transgeneracional, entonces yo soy la rama muerta, entonces por aquí no va a haber más descendencia, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces mi Eso cuerpo en le da solución. ajá, en infertilidad. Y luego, ay, yo escuché un caso que en el taller que estuve ahora con el doctor Christian Fletcher, decía que, ay, esto me pareció tan bonito, quiero compartirlo. Perdón, no era era como que la chica decía que iba que no podía tener bebés, infertilidad, ¿no? Ella pensaba que era eso. Pero resulta y pasa que empezó a observar su historia y era que el marido, pues, no era un lugar seguro para ella poder tener hijos. Y, Mm, y creó unas células que mataban a los espermatozoides. O sea, era Sí, una, y yo decía, también, wow, también se fue hace caso. interesante, claro, porque ella no lo expresaba, pero su cuerpo sabía, ¿no? Lo que estaba sintiendo y decía, pues no vamos a tener bebés aquí con esta pareja que no es un hombre seguro para mi hijo. Y me Sí, generó pues sí. bastante, Ajá. eh, Allí lo que pasa también es que el pH de la vagina, ¿sí? Eh, el pH de la vagina juega un papel muy importante porque como ese es el primer paso, ese ajá, pH se encarga de eliminarlos porque esta calidad no me gusta, Ujú. ok, ¿sí? Así es. Entonces, eso por eso en una parte. La otra es, digamos que llegó a embarazarse. El embarazo en sí ya es un cuerpo extraño a nosotros, Ujú. ¿sí? También. Entonces, por eso hay un cambio hormonal que se tiene que ajustar porque, o si no, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a generar la bacteria, va a generar el hongo porque allí están creciendo células, 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 y entonces él quiere ir y destruir. La mayoría de destruir. las mujeres embarazadas les da muchas bacterias, ¿sí?
eh, les da bacterias, infecciones urinarias y todo eso, y es debido a eso, porque el cuerpo está reaccionando a un cuerpo extraño de por sí. De un embarazo Ujú, es un cuerpo extraño, es algo diferente a mí, que se formó ujú, con una parte mía, que es el óvulo, ¿sí? El ovocito, Ujú. y el espermatozoide, pero él empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, imagínense, eso mismo es lo que sucede con el cáncer. Entonces empieza ujú. la célula a crecer, a crecer, a crecer. La diferencia con el cáncer es que estas células eh, saben a qué órgano específico, o más bien eh, ¿a qué Se van a formar? multiplican. ¿Qué van a no, qué van a formar? Cada célula es como si cada célula tuviera su propia identidad y sabe, esta célula va para el hígado, esta célula va para el estómago, esta célula, ¿sí? En el cáncer Ujú, no. En el cáncer eso da, produce, 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 produce las células. ujú, Entonces te está diciendo que es un cuerpo extraño. Entonces, ese esposo ese esposo, ya mi inconsciente dice: "No, este hombre no va a ser buen papá". Entonces, ¿qué sucede? Logró embarazarse, pero se quedó en la tuba, ujú. en la tropa de falopio. Entonces, el bebé empieza en esta, a bajar y a devolverse, a bajar y a sí y no, sí y no. Y ahí es cuando se da el embarazo ectópico. Ujú. Ah, amigo. Ya está. Entonces mira que aquí cabe muy bien la frase perfecta de Cristian, mi cuerpo grita lo que mi boca Okey. calla. Wow, me encanta. Ay, ahora sí, ya tengo la fuerza para estudiar. Porque es que esto es un universo maravilloso y comprender realmente todo esto, porque es que esto es nuestro templo sagrado. Entonces, a medida que nosotros vamos entendiendo, yo siempre le decía a las chicas, porque yo empecé haciendo círculos de mujeres y tal, y le decíamos, es que estamos un poco tan desconectadas de nuestro cuerpo que ni siquiera conocemos cómo es nuestro órgano, todo lo que nos explicó María del Carmen al principio, ¿no? Cómo está formado, cuál es todo su proceso, muchas veces se nos olvida y esto nos lo enseñan en el colegio como así y se nos olvida recordar que cada parte de nosotras es perfecta porque esta maquinaria es de alta tecnología, como dice la doctora Neisy, y está diseñada para sanarse, para crecer, para transformarse cada día. Así que entre más nosotros tomemos conciencia de lo que somos, más podemos seguir creciendo, más podemos crear esa vida a la que nosotras queremos vivir, ¿no? Así que bueno, estamos hablando todo este tema femenino, de estos órganos, que qué tan bonito que podamos volvernos amigos de ellos, ¿no? Decirle, Ujú, bueno, útero, aunque no estés, aquí te siento, ya comprendo porque ya no estás en esta casita en el caso de María del Carmen. Y si tú tienes esas reglas dolorosas, hacer conciencia y decir, bueno, ya sé que no es algo normal para mí, pero entonces voy a buscar una solución donde yo pueda ya vivir mi sangrado bonito, porque al fin y al cabo es un proceso que es perfecto para nosotras, nos está ayudando también mediante el sangrado, nos está ayudando a soltar cositas del cuerpo que requieren, ¿no? Para poder renovar toda esa sangre y para hacer todo su proceso. Entonces, ujú, reconciliarnos con nuestra feminidad, con nuestros órganos, es súper ujú. importante. Así que Me bueno, encanta. Doc, Sí. que así casos súper que tengas, que nos puedas compartir para las personas que también entienden un poco más por casos, qué Ujú, casos te han llegado a ti sí. sobre Voy a los temas de... casos. Sino que ahorita que tú estabas hablando, yo estaba pensando en una frase que es que no puedo irme al pasado y cambiarlo, pero sí puedo empezar ahora a construir un nuevo final. Ujú. Entonces, cuando tú Ay, hablas de conocerme, amarme, este divino femenino y empoderarme, es también darnos cuenta nosotras las mujeres que tampoco es que tengamos la culpa, somos víctimas de la educación que nos dieron,
Cuando éramos niñas, uno no podía salir sin calzoncitos porque si no, venía el regaño. ¡Vea! ¿Qué está haciendo? A la habitación. Etcétera, ¡Tápese! etcétera. Eso. Pero el niño ¡Cochina! sí podía, pero el niño hombre sí podía correr sin calzoncillos por toda la casa y no venía ese regaño. O Entonces ahí, siéntese bien. Cierra las entonces, piernas. ahí está. Entonces, eso es lo que está realmente, ¿sí? Como haciéndonos distanciar, ¿sí? Nos distanciamos de este cuerpo, como tú lo dices, Caro, que es nuestro divino femenino, pero si no, no podemos devolvernos a cambiar ese pasado, o sea, sí, así fue, y podemos Exacto. empezar ahora a construir un nuevo final donde yo me abrazo, miro mi cuerpo, lo veo como tú lo dijiste, maravilloso, mágico, y vuelvo y me reconstruyo. Bueno, entonces Es- ahora sí, Eh, los casos. Doc, antes de pasar al caso, me gustaría también comentarle de el programante de la endometriosis, de mi Ujú. endometriosis. Ah, Era, ¿verdad? es que No fue. vamos por allá Ujú, entonces el detonante era ese hogar en el que yo estaba que no era feliz, ¿sí? ujú, Entonces en el programante eran mis hermanitos no nacidos, ¿sí? ujú. Pero la otra era, yo me sentía diferente, yo sentía que yo no pertenecía a ese nido. Yo Ok. veía a mi familia totalmente diferente, o sea, yo no estaba tomando de mi familia. Ujú. O sea, yo Ahí misma está. me excluía y me excluía Ujú, también, ¿por qué? Porque yo no estaba en el lugar que me correspondía. Y ujú, él no, Estabas con un excluido. exactamente, estaba con un Mm. excluido. ujú. Entonces, Ok. ¿sí ves cómo Ujú, es de Cómo se van interesante? uniendo las Las piezas del piezas, puzzle, ¿no? Vas ajá, uniendo cada pieza hasta que dices, wow, armas todo ese rompecabezas y ya puedes ver la ajá, imagen, ¿no? Ah, qué sí. bonito. Ajá, la otra expresión para la menstruación que se le da es la regla. ¿Y qué es la regla? Es una Ujú. medida. La regla es una Sí. medida, tiene 20 centímetros, tiene que ser así, de tal, tal, sí, tantos centímetros. Entonces la regla también hace alusión a la norma. Entonces, si en mi Mm. casa son muy normativos, si en mi casa son muy estrictos, eso también va a influir en la menstruación. ujú. La cultura Mm. familiar. Las creencias. Las La creencias, cultura. Creencias, La forma como nos cultura. educaron. ajá, la Por estructura que te eso, por eso la sistémica es, vea, hermosa, Sí. porque observa todo. Ujú. Sí, señora. Bueno, así es. entonces, retomando los casos, hemos hablado del útero, está el caso de María del Carmen, están los casos que yo he tenido, de Ujú. endometriosis, pérdida de un hijo, o también endometriosis severa en el caso de las hijas que se quedaron en medio de sus padres defendiendo a la madre de la violencia intrafamiliar, defendiendo a la mamá y a los hermanos de la violencia intrafamiliar y enfrentando a papá. Eso generó tanta tensión que en el útero se empezaron a producir, primero como lo dijo María del Carmen, la desvalorización, el vacío, el hueco, ¿sí? La úlcera, que luego el cuerpo empieza a querer llenar y donde se empiezan a formar los quistes o tumores, que es un conflicto de separación. Necesito separarme de esa violencia en la que no he podido hacerlo dentro de mi casa porque el útero es nuestra casa. Entonces está eso como ejemplo de algunas personas que han consultado por el tema en el útero, como los que ya dijo María del Carmen, miedo a ser mamá, ¿sí? Y Ujú. lo que se explicó ahora con los problemas de quedar embarazada respecto a la percepción que tengo del padre. Y no hemos hablado de los senos porque también se consulta en las mujeres que tienen masas o quistes en los senos y también en los ovarios. Entonces, en los senos, a la mayoría de las chicas y señoras que yo he atendido han venido con un conflicto de estoy separada de la protección que le quiero dar a mis hijos. Pero esos hijos, pues pueden ser los hijos propios, mis propios hijos que nacieron de mi útero, ¿sí? Que están en el lado izquierdo, ¿sí?
o la madre percibida como hija. Tengo que ser la mamá de mi mamá porque yo tengo que cuidarla, yo tengo que aconsejarla, ella ya no puede, etcétera, lo que la persona crea, seno izquierdo. Entonces, madre percibida como hijo, o al otro lado son los hijos que yo creo, mi esposo como mi hijo, yo creo, lo veo y lo percibo como hijo. Eso, madre gallina o madre sobreprotectora, o de hermanos, ¿sí? Hombres del sistema familiar o hermanos que yo atiendo como si yo fuera la mamá, no siendo. Entonces, ¿cuándo se genera el conflicto? Cuando yo no lo pude proteger. Entonces, un caso muy puntual que me llega es la señora que murió su hermano. Cuando ella me dice, me diagnosticaron un cáncer en el seno, yo, ¿cuál seno? Derecho. ¿A los cuántos años? Hace 3 años. Entonces vamos a buscar en el pasado el conflicto que lo detonó. En ese momento mi hermano estaba muy enfermo, yo lo estaba cuidando en mi casa, pero se tuvo una situación difícil con mi esposo y mi esposo me dijo, o su hermano o yo. Entonces Ok. tuve que aceptar la decisión que tomó mi esposo de llevar a mi hermano a un hogar y allá él falleció. Entonces, ¿qué tengo yo? Una rabia horrible con mi esposo porque no me dejó proteger a mi hermano y mi hermano estaría bien conmigo aquí en esta casa. Entonces, Wow. conflicto de protección a mi hermano que falleció. ¿Sí? Entonces me siento separada de la necesidad de proteger a, pero cuando lo percibo como a un niño. Programante, ese es el detonante, porque el programante está en la niñez y en la niñez es la niña o el niño que tuvo que cuidar a todos los hermanos. La mamá se ¿Sí? puso en el Ujú. lugar de la mamá y Ahí se está. cargó a todo O la encima, a todos los hermanos. pusieron, o ¿Sí? la O la puso. pusieron. Sí, Pero sí. es por amor. Recuerden que es Sí, por sí. amor. No, no, Todo Sí, es por no. sí. Es amor. que hay veces la mamá, en serio, la Le mamá entregan no la tiene responsabilidad, le a entregan la la hija, responsabilidad. Sí, exactamente. Entonces, tomas, te cedo la responsabilidad, cría a tus hermanos. Sí, esto es Sí, inconsciente, ella también lo sí, hace inconscientemente porque no puede hacerse responsable, le da miedo, tampoco creció la mamá, entonces es ujú, todas las miradas, ¿no? Hay que observar todo para sí, saber cómo está el programante y qué responsabilidad te entregaron y por qué la sí, asumiste también, ¿no? sí. ujú, sí, Hay árboles genealógicos donde los hermanos cuidan a los hermanos. ujú, Sí, Entonces eso es como la moda en esa familia, así es. En la así ujú. familia, es, y es. y así les pasó a las abuelas, a las bisabuelas, etcétera. Entonces se toma como algo, o sea, se normaliza, no siendo normal. No Ujú, siendo claro, claro. ujú. Y entonces, en el seno, ya que pasamos a los senos que nos estás compartiendo este caso, Doc, mira que yo he conocido personas donde de pronto ya de mayores, con sus hijos mayores y tal, empiezan ¿a qué? A generar leche, ¿no? Ujú. Cuando se quiere proteger a un niño. Ujú. Entonces, Eso. es muy ideal y sano que una tía que está cuidando al sobrino, supongamos que se murió la hermana, y la tía adopta ese bebé y esa tía produce leche, está perfecto, esa es una solución ideal. Pero cuando Perfecto, claro. produce leche y no hay nadie a quien alimentar, ahí es donde se genera el conflicto. Sí, o las Entonces, cuidadoras, doctora, o sí, las cuidadoras, ¿no? Las niñeras que tienen niños lactantes, ellas empiezan a tener acumulación, los senos extremadamente duros y como dice la doctora, como no tienen para dar, para alimentar, allí ese líquido se va solidificando. ujú, Mastitis. ujú, Sí, sí, Esa es la o más. ajá. Pero sí masas o leche, o sea, no tumores, sin más. Pero masas dan o unos, tumores. porque, ajá, sí, quiste o tumores. Pero a mí me gustaría también hablarle un poquitico de la biología del seno. Ujú, Claro. Vamos a hablar para conocerla. Bueno, entonces resulta que nosotros tenemos, al igual que en las trompas, tenemos dos trompas, tenemos dos
ovarios, Ujú. izquierdo, derecho, los senos también. Todos los senos tienen una función. ¿Y cuál es la función? Alimentar. Alimentar. Y la alimentación, ¿qué es? Una protección. Cuando nosotros vamos a hacernos una radiografía del seno, el seno lo dividen como un plano cartesiano. Ujú. Entonces Ok. es el lado, por lo menos en el seno izquierdo que está hablando la doctora. Entonces tenemos externo, externo superior, externo inferior, hacia el corazón interno superior, interno inferior. Entonces, en biodescodificación, cada uno de esos cuadrantes tiene un significado. O sea que depende de dónde esté ubicado el Claro, bulto, pues es exactamente. al... Ah, Ajá. ok. Bueno, ¿Ves? entonces, en el cuadrante superior uno, ¿sí? Que se llama y, cuadrante superior externo. Allí es el conflicto de la gallina, yo protegiendo a mi niño. Ah, los que son a este lado. Sí, exacto, Ok, proteger. claro. Y Ujú. los que dan hacia el corazón, ¿sí? Es el amor, porque aquí yo tengo mi corazón. Mm, Ujú. claro. Interesante, ¿no? Hace poco Sí. estuve en un taller en una escuela de México y entonces allí introdujeron otro concepto, que es la parte superior tiene que ver con los ascendentes y la parte inferior con los descendentes. O sea, la Claro. parte de arriba, mis conflictos con mis progenitores o mis ancestros, y los de abajo con mis hijos, mis Ujú. proyectos. ¿Sí? Wow. Entonces, interesante. Cada vez hay más y más y más Es información ma porque Está esto estudiando, se dando está estudiando, sí. exactamente, claro, porque, la gente viene a consulta constantemente, y esto se llevan estadísticas para poder normatizar esto y mapear esto, a una estadística grandísima detrás, Oiga, ¿vale? pues, Carol, hay mucho Ah, que aprender. hay mucho que, como se dice acá, hincar codos y estudiar. Ajá. Bueno, entonces también entonces tenemos el seno. El seno tiene una parte que es la piel, tiene la aureola, tiene pezón, tiene los conductos eh, que conectan el pezón con la glándula mamaria. Entonces no es lo mismo un conflicto en la glándula mamaria que acá afuera externo en la piel o que sea en el pezón. Ujú, Son conflictos también diferentes, mira, ¿sí? ujú. Qué bueno Ajá. saberlo. Por eso es súper clave el diagnóstico médico, porque los biodescodificadores como la doctora Neisy, como la doctora María, tienen esa precisión, porque recuerden entonces, cada lugar tiene un indicativo, sabemos por dónde es, por dónde llegar. Entonces tú con tu, con tu diagnóstico médico y ya ellas pueden hacer la lectura y ser más y rápidos, porque por eso se dice Sí, terapia breve, o sea, ya de ir a terapia 3 años para resolver un conflicto, no, ahora eso es así, vea, eso es No, rápido. y claro, lo increíble de esto de la biodescodificación es, traes el diagnóstico médico y tú dices, tengo un quiste que mide tanto por tanto por tanto, y uno va a las fechas. ¿Qué te pasó Todo. hace 5 años? Ah, no, estaba pasando por tal y tal cosa. ¿Qué estabas viviendo incluso hay veces en esas fechas tenemos la fecha de cumpleaños de papá, la fecha de nacimiento de la mamá. La Entonces es muy medida, interesante. la medida del tumor, la adolescencia, qué te pasó a los 14 años, no, es que todo es un mensaje, ¿no? Es el sí, mapa ahí te lo está El mapa mostrando. ahí está. completo. Qué Como lo bueno, qué hablábamos bueno. en el Sí. podcast en el podcast pasado cuando María del Carmen nos dijo, cuando yo llegué de trabajo y estaba desmantelada mi oficina y dijo el número, que era, 9, yo creo que fue 9 que ¿cuál decía era el número, 9. María del Carmen? El mío es el 3. Ah, Cuando Ah, dijiste, yo ya. llegué a No, mi 20. oficina y estaba desmantelada. Helada, sí.
Y yo 7 o llevo, ¿Tenías 9. no, cuántos yo años? 24, 9 y 3. Eso, los 24 números eran años, 24. 4, 9 y 3. 9 Eso, meses y y 3, y 3. 3 días. Entonces ella dice 2493 y si le preguntamos qué pasó a los 24, ella tiene la historia. ¿Qué pasó a los 9? Ella les va a contar qué pasó a los 3. Y si no, dígalo, dígalo y queda testimonio. Sí, ajá. Entonces, Bueno, la otra cuestión aquí que no hemos hablado es el autoprogramante de estos quistes. Entonces, como dijimos, la enfermedad es la respuesta biológica o la solución a un conflicto que yo no resolví. Entonces, en el autoprogramante, por lo menos la forma de hablar de las personas. eh, las niñas, cuando recién llegan la menstruación, lo primero que les dice el papá, sí, ahorita no vas a salir embarazada, Ah, ujú, sí, ¿sí? eso es Y típico. entonces hay niñas que son muy fuertes y dicen, ni por el, voy a ujú, quedar embarazada, y ¡pum! Entonces, sí, tengo un fibroma para que usted me pueda quedar embarazada. ujú. Claro, llevan tan fuerte ese mandato, ¿no? Porque eso es, te Claro, están es un voto, exacto. es un Ujú, voto, ¿sí? Entonces, ahí lo que está, dijo mi papá, entonces ahí me lo grabo tanto y mi cuerpo, wow, es que lo ay, me produce. encanta, Dios mío, gracias, gracias mujeres sabias, gracias a todos los que han descubierto todo Esto esto, Este los sabe. honro, o sea, gracias, gracias, gracias porque cuánta información, ¿no? Cuánta Ujú. información tenemos hoy en día para hacer que este cuerpo sane, para crecer, para avanzar, para transformarnos. De verdad, estamos en una era donde la información ya no está guardada, es para todos, donde podemos hacerlo diferente, donde podemos transformar nuestra historia en amor, abrazarla y caminar todos juntos así de la mano, felices, bueno, entendiendo y comprendiendo, ¿no? Porque pues la felicidad son estados, son momentos, pero aceptando todo tal como fue, con amor. Ujú, Ujú. así Eh, es. Bueno, Carol, y tú hablabas ahora de que algunas señoras ya adultas había alguien que estaba lactando y ellas también empezaban a lactar. Entonces, nosotros no estamos alejados de los animales, nosotros somos mamíferos y nuestro primer cerebro, que es el que controla esta parte de la supervivencia, eh, tú lo puedes ver en los animales, por lo menos una perrita, ¿sí? Que se quedaron en la casa con la hija de ella, pero la mamá perrita ya está viejita y la hija queda embarazada y tiene perrito. Esta abuelita perrita ya empieza a generar leche y alimenta a estos perritos, Ay, qué maravilla. ¿sí? Sí, Así sí, funcionamos nosotros también, porque la cuestión es sobrevivir, sobrevivir. proteger, ¿sí? exacto. Al servicio de la sobrevivencia. Al servicio de la sobrevivencia, así Ujú, es. sí, Ay, qué bonito, y sí, hay que sí, estabas. entender, sí, hay que entender la biología que siempre nos quiere ayudar, pero ella nos ayuda de la manera como ella misma, por Ma- decir algo, piensa o para para lo que fue ella es. diseñada, Exacto, así para lo mismo que va fue a funcionar. diseñada, así mismo Exacto. funciona. Entonces Sí. así podemos ya decir lo de los ovarios. Entonces yo he atendido chicas que consultan por quistes con ovarios y los conflictos que tienen son, perdí un sobrino y no lo he podido aceptar. Entonces, ¿qué quiero? Reemplazarlo o tenerlo allí, chiquitico en un ovario, por decirlo de una manera. O también como los ovarios tienen el tema de hormonal, siento Ujú. que no puedo conquistar a mi esposo o siento que ya no le gusto a mi esposo o siento que para mi esposo ya no soy bonita, ya no soy linda o he dejado de gustarle. Entonces, en un conflicto de conquista, de seducción a mi esposo. Entonces, en los ovarios tenemos o niños no nacidos o tema de seducción. Ok. Sí, y va ligado también con el acné, ¿no?
No, pero aquí, no. Acné de cara, eso ya es otro tema y hay que apuntarlo, Sí, porque porque no tiene, no, aquí porque vamos, hay no. hay una sobreproducción de hormonas, ¿sí? Para que ella se pueda ver atractiva, para que ella pueda llamar al masculino. Ok. Ujú. Y ¿Viste? No, entonces, es que todo va ligado, ¿no? Todo va así. Sí, sí. Ay, sí, sí, Ahora sí, entendemos sí. por qué las niñas y los niños en la adolescencia es donde se brotan, ¿no? Claro. Bueno, esto vamos a dejarlo para otro tema porque sé que es un tema Perfecto. muy importante. antes, Cara, lo que son manchitas, lo que son granos, Ujú. todo esto creo que es importante también para las personas que tengamos, ay no, es que cada mes nos vamos a encontrar aquí las tres a hablar solamente de té, ¿vale, María del Piel y conflictos. de conflictos, de biodescodificación de esto para que comprendamos más todo nuestro interior, ¿no? ujú, Toda esa Ujú, parte tan bonita que nos acompaña a diario y que nos sostiene, que está ahí alimentándonos, dándonos. ujú. Entonces, entiendo que cuando, retomando lo anterior, que nuestra biología lo hace como aprendió, como sabía, sobreviviendo, ¿no? Y esto viene también de toda nuestra genética, de nuestro árbol, ancestro, bueno, toda esta vaina. Tú tomas conciencia y tú ya puedes darle la orden a tu cuerpo directamente y decirle, oye, te voy a enseñar a que lo hagamos diferente. Ujú. tienes que darle solución al conflicto, claro. Exacto, solución, vamos, no, bueno, esto ya me estaba yendo muy profundo, ¿no? Yo, me estaba yo, ¿Cuál era la necesidad insatisfecha? ¿cuál era la necesidad insatisfecha? Y de ahí entonces para las personas que estén resonando con todo este tema, para las personas que sientan que, bueno, están conectando con los quistes en los senos, en los ovarios, en el útero, perdón, que estás sintiendo molestias, te invito a que escuches este podcast, te documentes un poco más y que nos escribas, que le escribas a la doctora Mera del Carmen, porque todo tiene solución. Recuerda Ujú. que hay una solución para lo que tú estés viviendo en este momento y bueno, te acompañamos para que lo mires desde otra perspectiva y puedas transformar ese silencio, esa rabia, esa ira, esa tristeza en amor y puedas Ujú, salir de ahí, ¿no? Y darle esa solución a ese conflicto. Y ujú. tus células por dentro pues hagan ese proceso pues más bonito, ¿no? Más amoroso. Sanador. Ese proceso sanador. Exacto. Bueno, yo creo que aquí nos podríamos tirar horas y horas y horas Sí, hablando, aquí. hablando de qué, De de casos, por casos, ejemplo. claro, de casos. Me imagino que la doctora tendrá millones de casos. Si nos quieres compartir así como un último caso para ya ir cerrando el podcast y bueno, más adelante traer otro tema así importante que a todos nos interese. Estaba pensando a nivel general en cuando a una persona le dan un diagnóstico médico de cualquiera de estos, útero, ovarios o senos, y la gente se asusta muchísimo cuando recibe el diagnóstico médico, si no tiene la información desde la descodificación, pero cuando una mujer conoce esta herramienta, va al médico y su médico le da el diagnóstico y esa mujer dice, no, yo lo único que necesito es que me diga qué es lo que tengo, cuál es el diagnóstico, que yo sé cuál es la solución. Entonces da muchísima tranquilidad saber Sí, Tranquilidad. que te saber. puedes apoyar tu tratamiento médico con la descodificación y encontrar esa emoción atrapada. Se encuentra la Ujú. emoción atrapada y ya se encuentra la solución. Ahora es me apersono, ¿sí? Desde mi adulto para resolverlo. Y en esa medida, como dijo el doctor Hamed, la mal llamada enfermedad, porque es un maestro que me viene a tocar la puerta. Aquí hay un pendiente para resolver. Entonces lo miro, le digo, gracias, que me viniste a decir, maestro, que yo me hago cargo y lo resuelvo.
Y Ujú. para eso están los terapeutas en descodificación. Qué bonito y que haya muchas terapeutas que estén estudiando eso, que estemos estudiando eso, porque yo ya estoy estudiando. Y que estén ahí avanzadas cada día, bueno, preparándose y porque esto es así, todos los días va saliendo cosas nuevas, entonces estamos ahí al servicio. Bueno, yo pienso que ya nos vamos despidiendo y me gustaría que, bueno, que cada una le dijera como una frase o a una mujer que esté pasando por una situación así con su cuerpo, como para que pueda volver a conectar con todo ese sistema que la acompaña. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a María del Carmen, que ya pasó por todo ese proceso, donde ya no tiene, bueno, su útero y que entiendo que fue un proceso importante para ti, ¿no? Como qué consejo, qué recomendación desde el corazón así que les podrías decir que te salga así del alma. Bueno, primero que todo, recordarle a todas que mi salud es mi responsabilidad, ¿vale? Eh, mm, yo apersonarme es una parte del proceso de la sanación, ¿sí? La otra es que me encantaría decirle a las personas que cuando estén enfermas de algo, lo que sea, lo primero que piensen es, eh, ¿este órgano para qué sirve? Entonces, por ejemplo, me enfermé de un ojo. ¿El ojo para qué te sirve? Para ver. "Ah, ¿qué es lo que me estoy viendo? Ah, esto me está cerrando el ojo para que yo no vea. Este es el lado derecho. El lado derecho el masculino, el izquierdo el femenino. Eh, Ay, me dio una úlcera en el estómago. ¿El estómago para qué sirve? Para digerir. ¿Qué es esa situación que yo no puedo digerir en la vida? Entonces, en la medida en que yo me hago responsable de mí, de que yo sé para qué me sirve cada una de las partes de mi cuerpo, más fácilmente yo voy a conectarme con la sanación, voy a encontrar los orígenes y voy a avanzar de una manera muy rápida. Y me gustaría contarle una anécdota que nos contó Christian Fletcher en uno de los talleres, y es un señor va a su consulta, fue diagnosticado con cáncer, pero el cáncer ya estaba en su última etapa. El señor va a la consulta y el médico le dice, no, señor, ya su cáncer es terminal, no hay nada que hacerle. Entonces, ahí le doy las órdenes de los exámenes, pero yo no creo que ni siquiera nos vayamos a ver dentro de 3 meses. Ay, Dios mío. Entonces el señor, que no tenía tanta educación, entonces llega a su casa y le dice a su esposa, mi amor, ¿cómo te parece que el médico me dijo que el cáncer terminó? Y a los tres Está meses, buenísimo. a los Qué 3 meses, bueno. a los 3 meses el señor va a la consulta. Y el doctor dice, ¿usted qué hace aquí? Y dice, no, pues yo vengo a traerle los exámenes porque usted me dijo que ya el cáncer había terminado, aquí le traigo los exámenes. Qué bueno. Y al revisar el diagnóstico, eh, el señor ya no tenía cáncer. Entonces, Ujú, él lo entendió que no tenía nada, sí se claro. dio una enfermedad. Es posible para el señor que más adelante vuelva a tener otro conflicto porque no se dio cuenta cómo lo solucionó, pero Ujú, como para nosotros un médico tiene autoridad, lo que el médico nos dice, ¿sí? ujú, Es muy importante, lo tomamos como la última palabra. Y bueno, ujú, sí, está bien, el médico tiene su diagnóstico, tiene una autoridad, pero yo ujú, soy dueña de mi cuerpo y yo también puedo tener otra alternativa. ujú, Otra alternativa, ir a la consulta, investigar un poquito más, ¿sí? ujú. Para poder ayudar en mi proceso en la sanación. Así Ay, es. qué bonito que Muy lo lindo. compartas. Ay, María del Sí, Carmen, muy bonito ese caso, súper. esa anécdota. Muy, muy linda esa anécdota y también de pronto si
me parece bonito que todos nos concienticemos así, seamos médicos o no, o sea, ¿no? Es el cómo hablamos, cómo Sí. decimos las cosas, ¿no? Porque eso programa a la Ujú. persona. Entonces, Total. él se dio cuenta y lo hizo de otra forma, o sea, Ujú. pues tuvo esa Cambió la sabiduría, ¿no? programación, Exacto, cambió. cambió la programación, pero es gracias por contarlo porque nuestra boca, o sea, lo que nosotros expresamos es medicina, puede ser mucha medicina, entonces cuidemos más lo que le decimos a las demás personas y lo que nos decimos a nosotros mismos, Nosotros porque mismos. nos programamos. Exacto. Así que muchas gracias, María. Nos haces tomar mucha conciencia sobre eso. Gracias. Así es, gracias. Ahí resonamos y así estamos todas emocionadas. Y Ay, allá qué- me imagino ustedes los que están escuchando. Entonces, una manera es esa y otras son los que dicen, bueno, si ya me voy a morir, pues vendo todo y me voy a vivir al mar, cerquita del mar y a los 6 meses Se ya no están cura, enfermos, se cura. ya se curaron. porque lo que necesitaba era salir de responsabilidades, salir de tantas situaciones en la casa. Sí, Exacto. cambia de vida, cambió la vida, cambió su vida y generó un Cambió Amén. nuevo su vida. programa. Se Exacto. reprogramó, lo que Tuvo un dijimos nuevo ahora, proyecto. un nuevo proyecto de vida. Qué Entonces, muy bueno. lindo y mirarlo así y mirarlo desde otro lugar y mirar esa enfermedad como un mensajero. Al entender el mensaje, entonces también sabré cuál es la solución y tenemos grupos de apoyo. Nosotros nos reunimos los jueves cada 15 días, acceso libre a ver terapias, a hacer preguntas. El grupo se llama Campos Virtuales. Es un grupo muy lindo donde la gente va porque quiere ayudar, quiere apoyar y con tantísimo cariño que eso no tiene precio. O sea, tenemos un grupo de apoyo. O sea, hay grupos de apoyo y hay solución y sí se puede resolver. Qué bonito, mi doc. Bueno, muchas gracias a las dos por por tanta sabiduría, por tanta medicina, por compartirla así con tanto amor, ¿no? Porque esto, yo les digo que me voy así apuntando, tomando nota Y recargada, y recargadita. recargadísima. De verdad que sí. Gracias, gracias, gracias infinitas. Gracias a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que se toman todo este tiempo para, para escucharnos y para escucharse a ustedes también, porque si tú te estás sintiendo en las cosas que nosotros vamos compartiendo, es porque hay algo que ya estás listo a transformar o que ya estás transformando, porque simplemente con mirar esto desde otro lugar, seguramente tu cuerpo, tu biología, tu mente, tu corazón ya está diciendo, bueno, mira, ya lo estamos haciendo diferente. Así que bueno, Perfecto. yo quiero compartir algo que estaba escribiendo a medida que ustedes iban compartiendo y es que yo siento que a veces pienso que el cuerpo de una mujer es así un jardín sagrado. El útero es esa tierra fértil donde germinan todos esos sueños, los amores y también las heridas que nunca dijimos. Los ovarios son esas semillas que guardan nuestros proyectos, las ideas que un día quisieron florecer y se quedaron esperando a la luz. Y los senos son todas esas flores que alimentan la vida, que dan sin pedir, que nutren con ternura, pero que también se marchitan cuando olvidamos regalar con amor propio, ¿no? Regar con amor propio. Así que cada síntoma es una hoja que cae, un pétalo que nos susurra, mírame, necesito tu atención. Y cuando dejamos de pelear con este jardín sagrado y comenzamos a escucharlo, la tierra vuelve a respirar, las raíces se fortalecen y la vida florece otra vez desde adentro, desde adentro. ¡Qué lindo! Así que bueno, les quería Gracias. compartir esa Perfecto. reflexión Divina. porque somos, sí, somos un jardín sagrado, mujeres hermosas y entre más nos abracemos, nos cuidemos, nos mimemos, más vamos a florecer, ¿no? Un Ujú. beso enorme. Gracias, doctora, y gracias, María del Carmen,
por estar ahí acompañando este programa tan bonito. Gracias, Steven, por ser el padre de este programa tan lindo, por sentir ese llamado y hacer lo posible. Y gracias a ustedes que nos están viendo por dedicar este tiempo. Así que bueno, síganos en las redes sociales, nuevamente vamos a compartirlas. Doctora, ¿cómo te podemos compartir, te podemos seguir en redes sociales? Neisy.constelaciones en Instagram. En Instagram, ahí puedes escribir directamente. También les vamos a dejar el número de teléfono de la doctora por si quieres alguna consulta con ella. Hace consulta individual y virtual. Presencial está en Cali y grupal también en Cali presencial y virtual en campos virtuales. Ay, valga la redundancia. Y María del Carmen, ¿cómo te podemos encontrar a ti? Mi teléfono es de Colombia, 301-521-5090. Recuerda escribir más 57. Le puedes escribir por WhatsApp por si quieres agendar una sesión con ella. También puede ser virtual, presencial. No sé si estás atendiendo presencial. Sí, aquí en Estados Unidos. Ella está en Estados Unidos, así que tú escríbele y recuerden que aquí este camino es amoroso, todo tiene solución. A mí, a esta servidora, puedes encontrarme como Carol Ortega, Carol con K, Carol Ortega P, Carol con K. Y bueno, somos tres mujeres, tres apasionadas de este camino. Y mira, somos colegas y nos estamos compartiendo así. Eso es lo que me parece más bonito de esto, que nos unimos para que tú puedas mirarlo diferente y entender que, mira, si nos unimos todos, vamos creciendo. Y somos tres mujeres que estamos ahí. Así que, ay, gracias, de verdad, gracias. Muchas Abrazo abrazo. al gracias. gigante.